vamos a seguir en Hebreos capítulo 11 y vamos a trabajar de los versículos 23 al 29, que está hablando de la fe que tuvo, de todo lo que vivió Moisés en ese tiempo. O sea, y le puse la fe que decide. La fe que decide bien, porque la fe siempre va a decidir bien. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces veíamos que la certeza es upomone, que es algo firme. La fe entonces no es un paso al vacío a ver qué va a salir, no es como el borras, ¿verdad? De que ahí como salga, no es así. La fe es upomone, es algo que es firme, es algo que ha sido comprobado, y la certeza de lo que no se ve. Perdón, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción, ¿verdad? Y convicción viene del griego elencos, que es un término jurídico. Quiere decir que son pruebas contundentes. Nuevamente, la fe no es un paso al vacío, pero vamos a ver ahora, leamos Hebreos 11:23, búscalo en tu Biblia, ya que bueno, ahorita no tenemos las pantallas. Busca en tu Biblia Hebreos 11:23, dice así: por la fe Moisés. Vamos a ver la fe de Moisés. Creo que dije Noé, ¿verdad? No, estuvo bien, dije Moisés, ok. Por la fe Moisés, recién nacido, entonces no era la fe de Moisés, sino de los papás, porque era recién nacido. Dice, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Wow, en ese tiempo el edicto del rey era ir en contra del edicto de Faraón, del edicto del rey, era una muerte segura. Entonces, por eso dice aquí que fue por la fe que los padres de Moisés lo guardaron por 3 meses. Y todos sabemos, bueno, los que somos padres de familia, sabemos que los primeros 3 meses de la vida de nuestros hijos es cuando más lloran. Lloran muchísimo. Entonces tuvo que ser por fe. Se estaba leyendo que se dice que en ese tiempo las egipcias llevaban a sus niños, a sus bebés, cerca de la casa de los israelitas, y en el momento en que los hijos de las egipcias lloraban, automáticamente los niños de las israelitas lloraban, y era como sabían que estaban escondiendo un bebé, y así mataban a los bebés y los echaban al río Nilo. Entonces fue de verdad una osadía guardar a Moisés por 3 meses. Y me llama la atención, dice aquí: por la fe Moisés, o sea, los papás, esta era la fe de los padres, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Y lo último del versículo 23 dice: porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Entonces Faraón pide que todos los bebés varones nacidos de los israelitas fueran echados al río. Y la mamá, dice aquí que Jocabed, la mamá de Moisés, lo vio niño hermoso. Eso también lo dice en el libro de Éxodo capítulo 3, no vamos a ir ahí. Pero quiero que vayamos dentro del Nuevo Testamento. Se habla también de Moisés en Hechos capítulo 7:20. No me voy a esperar a que lo encuentres, lo voy a leer por causa del tiempo. Y dice así, Hechos 7:20: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Diga conmigo, a los ojos de Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios nos hace ver con sus ojos muchas cosas? Hay personas que no entienden por qué hacemos lo que hacemos. Oye, ¿por qué perdonaste? Oye, ¿por qué compraste esa casa? Oye, ¿por qué recibiste a ese extraño en tu casa? Oye, ¿por qué hiciste esto que no tiene lógica? Muchas veces Dios nos permite ver con sus ojos. De hecho, en Cantar de los Cantares dice que cuando habla de la Sulamita, dice
tus ojos son como paloma. Y todos sabemos que con lo que el Señor compara, ¿verdad?, al Espíritu Santo es con una paloma. Eso quiere decir que los seres humanos tenemos la capacidad de mirar como Dios ve. Esto quiere decir que Jocabed y su esposo tuvieron la capacidad de ver a Moisés con los ojos de Dios. Porque aquí dice Hechos 7:20, y fue, dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios, y por 3 meses se crió en la casa de su padre. Entonces, en la Reina Valera 60 dice, porque era niño hermoso, porque era niño precioso, lo dice la Nueva Versión Internacional, niño precioso, y niño hermoso lo dice la Reina Valera 60. Lo busqué. ¿Qué quiere decir hermoso? Significa literalmente que era un niño favorecido. Y creo que esta iglesia ya sabemos del favor de Dios. Entonces, está hablando que el favor de Dios estaba precisamente sobre Moisés. Por eso Hechos dice, no habla de los padres. Hechos dice que Dios lo vio hermoso. Pero cuando dice que Dios lo vio hermoso, quiere decir que el favor de Dios estaba sobre ese bebé, y que los padres vieron a través de los ojos de Dios a este niño y no lo dejaron morir. Por eso lo guardaron por 3 meses en su casa. Calvino dice que había una marca de excelencia en la vida de Moisés, y por eso no fue un bebé ordinario. Y esta marca de excelencia que dice Calvino llevó a los padres a protegerlo por 3 meses. Ahora, después de esos 3 meses, de alguna manera, pues ellos vieron que no podían seguirlo guardando, seguirlo escondiendo en su casa. Entonces calafatearon, ¿verdad?, una cuna de madera, con brea, y de ahí viene la palabra, o lo que le llamamos a esa cunita pequeñita que precisamente se usa hasta los 3 o 4 meses de edad. ¿Cómo le llamamos? Moisés. De ahí viene esa palabra, porque los padres de Moisés literalmente tomaron a Moisés y le hicieron un Moisés. ¿Ah? Le hicieron un Moisés para que pudiera flotar sobre las aguas. Y la hermana mayor, Miriam, o María, Miriam, lo vio entre los juncos. Estaba viendo qué iba a ser de su hermano, ¿verdad? Yo creo que ella estaba ahí de lejos viendo al bebé, qué iba a pasar. Y resulta que Dios llevó la marea del río hasta donde se estaba bañando la hija de Faraón. Me hubiera dado el patatús, porque el edicto faraónico nació del palacio. Entonces quiere decir que el palacio tenía alguna ribera del río, llegaba hasta el palacio donde la hija del rey se estaba bañando. Y a mí me hubiera dado un tramafat, ¿no? De que no juegues, está yendo para donde están los meros que están mandando a matar a todos los bebés. Y dice la Biblia que Dios puso, no lo dice así, pero cuando lo ve, la hija de Faraón ve a Moisés, en su Moisés, lo ve y dice que lo vio tan hermoso y dijo, este es hijo de los hebreos, seguramente es niño de los hebreos. Pero estoy segura que en ese momento Dios puso su mirada también en la hija de Faraón, porque dice la Biblia que Dios creó todo por él y para él. Y aún la hija de Faraón, y aún puedo, y me atrevo a decírtelo teológicamente, Satanás es un perro con correa. Sí, él vino a robar, matar y destruir, pero todo, dice la Biblia, que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Aún si hemos sido robados, y si hemos sido ultrajados, y si hemos sido el diablo ha tratado de matarnos y de destruirnos, aún en esas crisis que hemos vivido, Dios torna para bien todo lo que hemos vivido, y Él se lleva la gloria, y tú y yo estamos siendo levantados. Sí, dale un aplauso al Señor. Y
Y la hija de Faraón vio a Moisés y no lo pudo matar, porque pudo haber volteado el Moisés, ¿o no? Pues si es de allá y está huyendo, aquí termina su vida. Pero Dios puso sus ojos en la hija de Faraón. Ahora, él es criado, ¿nos queda claro eso? Es criado ahí en el palacio de Faraón. Y sucede que llega el momento en que él crece. Pero ¿cómo crece? O sea, a mí yo siempre me ha impresionado esto, que cuando lo recoge la hija de Faraón y en eso dice: ¿quién podrá ayudarme? Y como el Chavo del 8 aparece la hermana Miriam y dice: yo tengo a una nodriza que puede criarte a ese niño. Y entonces el edicto de palacio fue: críame a este niño. Y entonces la mamá de Moisés le pagaron por criar a su propio hijo. ¡Wow! Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Eso es algo impresionante, mis hermanos. Sí, denle un aplauso a Dios, porque Él torna la maldición en bendición por amor de su nombre. Él torna la maldición en bendición. La maldición era la muerte, sin embargo Dios la tornó en bendición, de tal manera que Moisés se crió. En ese tiempo Egipto era como ahorita lo es Estados Unidos. Un país de primer mundo, donde estaban lo mejor de lo mejor, y lo vamos a seguir viendo. Pero llega el momento en que seguramente la madre de Moisés lo está criando. Primero le empieza a dar su pecho, ¿verdad? No habían pasado ni 24 horas cuando se lo regresan. Y eso es otra cosa. Cuando tú sueltas esa situación, ese dolor, esa frustración, esa crisis que estás viviendo, esa pobreza, esa enfermedad, esa persona que tanto amas y que Dios te dice: dámelo, dámela, y se lo das al Señor. Si es de Dios, te lo regresa y hasta te paga porque lo cuides. Te lo regresa más chido. Eso es Dios. Entonces, estoy segura que mientras lo está criando, la madre le dice, llega el momento en que le dice de dónde es él, porque Moisés sí sabía que era israelita, y seguramente le enseñó a amar al Dios de Israel. Porque vamos a seguir viendo ahora sí, el versículo 23 habla de la fe de los padres de Moisés, pero ahora vamos a ver la fe de Moisés. Vámonos al versículo 24 de Hebreos 11, por favor. Ahora sí dice: por la fe Moisés, hecho ya grande. Y cuando dice hecho ya grande, estamos hablando de unos 40 años. ¿Tú crees que el jovencito ya podía tomar decisiones? Sí, ya tenía 40 años, ya podía tomar decisiones, ¿verdad? Entonces dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. Es aquí por eso es que le nombré a esta enseñanza la fe que toma decisiones. Entonces, la primera decisión que tomaron sus padres fue ir en contra del decreto faraónico. Y hoy quiero decirte que hay decretos faraónicos que Satanás está lanzando desde los curules, donde se están legislando en nuestra nación, donde se está atacando a nuestros niños en su identidad. Entonces hay edictos faraónicos y necesitamos vivir por fe, pero la fe nos lleva a tomar decisiones. Y esas decisiones nos llevan a tomar la mejor decisión, porque la fe Dios nos la da. Él es el autor y consumador de ella. Entonces, por la fe los padres van en contra del edicto faraónico y guardan a Moisés. Y después, ya que él crece, dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esto es impresionante porque está hablando ya de su identidad. Moisés, por la fe, rehúsa tomar una identidad que no le corresponde. Dice: no, yo no soy egipcio,
Yo soy mexicano. No, no es cierto. Yo soy israelita. Es como decir, no, ¿sabe qué? No me interesa la ciudadanía americana. Me voy a la ciudadanía salvadoreña, guatemalteca, de México, o sea, de un país tercermundista. No es más, ni tercermundista, era una colonia, eran esclavos. ¿Quién haría eso? Si nuestros connacionales andan perdiendo la vida cruzando el otro río que se llama Bravo. Si están perdiendo la vida al cruzar el desierto con tal de tener una mejor calidad de vida económicamente hablando. Esto es impresionante porque él dice, yo no soy egipcio. Rehusó, ¿por qué? Por la fe. Más adelante nos explica, pero dicen los historiadores, y esto también lo vi en una película de hace muchísimos años, Los 10 Mandamientos, donde dan a entender que Moisés no solamente había sido prohijado o adoptado como como hijo de la hija de Faraón. O sea, haz de cuenta que era el hijo de la hija de Biden, ¿no? Y él rehúsa eso. ¿Qué quiere decir? Que no solamente lo habían adoptado como príncipe, sino que el faraón de ese tiempo, o sea, el abuelo, había decidido o escogido que Moisés fuera el siguiente faraón. Esto no lo dice la Biblia, pero sí hay datos históricos de historiadores que dicen que eso fue así. Entonces esto lo pone aún más grueso. O sea, es como tú eres el heredero de la empresa más grande y más poderosa y rica del mundo, y dices, no lo quiero ser peón, quiero estar en la maquila. Eso es impresionante. Ahora, en este tiempo donde nuestra identidad, de verdad, la identidad viene a ser de suprema importancia. Y ahora se nos dice que las personas deben identificarse en base a cómo ellos se perciben. De acuerdo podrían percibirse como gente rica, si se perciben de acuerdo al estrato económico, o personas educadas, si vemos el estrato social, educativo, de acuerdo a su vocación, su carrera, su estilo de música. Hay quienes dicen, yo soy hip hopero, o yo soy rockero, o a mí me gusta la cumbia, yo soy cumbiero, ¿no? Y de Colombia, la cumbia colombiana, ¿no? O sea, la gente se identifica con lo que ellos más les parece. Ay, perdón, gracias, manita. Es que ya me empezó a dar mucho calor, aunque sé que hace frío, pero siempre que predico, pues uno se pone en fuego por el Señor, ¿verdad? Y siento mucho calor. Entonces, se nos dice que así debemos de tomar nuestra identidad conforme a lo que percibo y lo que a mí me gusta. Pero hoy quiero decirte que así como el creador de un juguete, el inventor de un juguete o de algún aparato electrónico o de algún mueble, ese inventor le da el nombre, ¿verdad? Y ese nombre se convierte en la identidad de ese artefacto. Se convierte en la identidad de ese juguete, de ese mueble, de ese aparato electrónico. De la misma manera, nuestra identidad no puede venir de las cosas alrededor, sino de aquel que nos creó. Nuestra identidad proviene de nuestro origen. Y si vamos a Génesis 1, 26 y 27, dice así la palabra en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y escucha bien, varón y hembra los creó. Sigue siendo la misma identidad biológica que hasta el día de hoy no ha cambiado. O eres varón o eres hembra, o eres mujer o eres
hombre. No hay otra identidad biológica, y tu identidad parte de Dios, porque Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, quien te hizo es quien tiene el poder de darte tu identidad. Así como un inventor le pone el nombre y eso identifica su artefacto, su aparato, su mueble, lo que sea, le da una identidad. Nuestra identidad proviene de quien nos creó. Varón y hembra nos creó. Sí, dale un aplauso al Señor. Y esto nos lleva a entender que Moisés negó la identidad que Egipto le puso. Fue en contra de esa identidad y rehusó. El versículo 24 de Hebreos 11 nos dice: rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:25, acuérdate que vamos a llegar hasta el 29. Escogiendo antes, fíjate, dice que por la fe rehusó, y aquí nos empieza a explicar por qué rehusó, qué escogió. Acuérdate que la fe decide. Otra vez, diga conmigo: la fe me lleva a tomar decisiones. Entonces siempre la fe nos lleva a tomar decisiones, y esas decisiones son decisiones sabias. Dice aquí: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Diga temporales. Y así es el pecado, mi hermano. Aquellos que hemos estado en algún pecado y que por más que tratamos y que no podíamos y que lo confesábamos y lo volvíamos a confesar, qué difícil cuando el pecado. Por eso la oración al Padre Nuestro dice: perdonan, dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el pecado es rico. Bueno, Dios lo sabe porque Él todo lo sabe, no porque Él haya pecado. Pero el diablo también sabe que el pecado es rico. Por eso, si el pecado no fuera placentero, pues nadie pecaría, ¿o no? Si el pecado de creerle más al enemigo que las palabras de Dios no fuera algo placentero, pues entonces esto estaría lleno. Pero lo primero que ataca el enemigo es precisamente: no vayas a la iglesia, ¿para qué vas? ¿Sí o no, mis hermanos? Digo, de todos los años que tengo como cristiana, desde los 11 años, cuando hay una tentación, después de caer en la tentación que nos atrapa, el enemigo nos empieza a decir: eres una hipócrita, ¿a qué vas a la iglesia si mira lo que estás haciendo? Ya vas a ponerte a orar cuando ve lo que acabas de decir, ve lo que acabas de hacer. Entonces la fe nos lleva a tomar decisiones para no seguir pecando, porque eso es lo que dice aquí. Él escogió, quiere decir que tomó una decisión. Cuando dice la palabra escoger, está diciendo que Él puso en una balanza en su mente lo que tenía en el palacio faraónico y lo que sufrir con el pueblo de Israel le traería. La fe nos lleva a tomar decisiones que para el mundo van a ser absurdas. Dice: escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso deleite temporal del pecado me lo imaginé como un chocolate. ¿Cuánto te dura el deleite del chocolate en la boca? ¿Cómo cuánto? ¿30 segundos? Un minuto es mucho. 30 segundos estás y para quitarlo de aquí, ¿cuánto dura? 30 años. De 30 segundos se almacena por 30 años. Así es el pecado. El diablo te lo vende suculento, pero para zafarte de ese pecado necesitas
del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús, cuando resucitó a Lázaro, le dijo a sus discípulos: desátenlo y déjenlo ir. O sea, Jesús te da la vida, algo que el cuerpo de Cristo no te puede dar. Es imposible que alguien te dé vida eterna o simplemente vida terrenal. Los científicos saben de qué está hecha la célula, de qué está hecho la membrana celular, el núcleo celular. Saben exactamente cuánto tiene de cada elemento químico. Pero aunque lo junten en el mejor laboratorio del mundo, nunca harán que una célula respire, porque eso es algo que la vida solamente la da Dios. Jesús le dio vida a Lázaro, pero para desatarlo y dejarlo ir, lo dejó a sus discípulos. Por eso el diablo te quiere quitar de la comunión con la iglesia. Por eso el Señor dice: confesaos vuestros pecados unos a otros. No nada más dice que se lo digamos a Él, sino unos a otros. Ni siquiera dice a tu pastor, unos a otros. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No a cualquiera, porque luego es que me voy porque se lo conté a fulano. Oye, pero fulano, o se lo conté a fulana y ya le dijo a toda la iglesia. Pues sí, pero es que tenían el ministerio de comunicación. Si no es culpa del indio, sino del que le hizo compadre, ¿verdad? Entonces, pero sí tienes que confesar. Y dice, unos a otros. Una vez le dije a mi pastora: oye, pastora, luego vienen pastoras y me cuentan pues sus cosas, y luego yo también le cuento las mías. Y le digo: está bien. Y me dice: sí, está bien, está en Santiago. Ahí dice: cuenten sus pecados unos a otros y orad los unos por los otros, y la oración eficaz del justo. Pues ese sí te lo sabías, pero es la segunda parte de confesaos. No más que no queremos hacer la primera parte, nada más decimos: ore por mí, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, pero antes de eso confiésame tu pecado, si quieres ser bíblico, porque así dice la Biblia. Y entonces me dice, y me acuerdo que me dijo mi pastora: yo regularmente no le cuento mi pecado a alguien que no me cuente el suyo. Pues sí, está bien, ¿no? Dice: así ya estamos bien amarradas, ni yo digo, ni ella dice, ¿no? Está chido así, ¿verdad? Entonces por eso te digo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ok, entonces lo que está diciendo aquí, que él escogió ser maltratado antes que gozar los deleites del pecado. Hechos 7:23 habla de Moisés y dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón. ¿Quién le habrá puesto eso en el corazón? Pues Dios. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Fue cuando él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver, diga conmigo, al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Eso dice Hechos 7, 23 y 24. Ahora, yo te hice repetir cuando vio, porque esa palabra al ver, la Biblia enseña, esa palabra significa que no vio como quien va pasando y ve un accidente y dice: pues ya lo vi. No, ese mirar utiliza un verbo que significa ver con compasión, ver con misericordia. Esa compasión y esa misericordia que te llevan a actuar. Esa fe y esa misericordia que te llevan a hacer algo al respecto, y no nada más ver y decir: pobre motociclista. No, es estacionarte y bajar y orar por él, o ver si ya llamaron al 911, o ver qué manera, a quién le hablo, dime cómo te puedo ayudar. Esa es la mirada que tuvo Moisés. ¿Quién le habrá puesto esa mirada? ¿Quién le habrá puesto en su corazón ir a ver a sus hermanos? Dios. El problema es que Moisés se adelantó, ¿verdad? Se adelantó porque más adelante dice que él
le dijo a sus hermanos: oigan, no peleen, porque al otro día volvió a salir a ver a sus hermanos y estaban peleando dos israelitas y les dice: no peleen. Como Tamara le decía a sus hermanos: no pilen, no pilen. Y los separaba a sus hermanos mayores. Yo creo que así salió Moisés: no peleen. Y él creyó que al que ellos ver que se estaba siendo empático con sus hermanos, los israelitas, y que él dijera: sabes, a partir de hoy ellos me van a reconocer como su libertador. ¿Quién le había puesto eso a Moisés, que él era el libertador? Tuvo que ser Dios. O quizá la fe de Jocabed, que lo iba viendo crecer, y tú vas a liberarnos, hijo, tú vas a liberarnos. No sabemos, la Biblia no nos dice, pero él creyó que por su mano el pueblo de Israel iba a ser libre. Sin embargo, los que estaban peleando le dijeron: ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Ahora, escucha lo que te voy a decir. Lo que tú haces no determina quién eres. Ya en algún momento te lo había dicho. Lo que tú haces no determina quién eres. A lo mejor caíste en fornicación y eso no te hace la identidad del fornicario. ¿O a poco así quieres que te digan? Forni, vente a comer, forni. No, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos no necesariamente determina quiénes somos, porque podemos caer en situaciones que Dios no quiere para nosotros. Pero eso sí, te voy a decir algo: lo que tú eres sí determina lo que haces. Otra vez, lo que tú eres sí determina lo que haces. Por ejemplo, el mexicano come chile, menos algunos de nosotros que no podemos. Pero por más que un británico venga a México y le des todo el chile que México cultiva, nunca será mexicano. Entonces, por eso Jesús tiene que hacer en nosotros la identidad de hijos, para actuar, hablar y pensar con la identidad que Dios nos ha dado de hijos. Y por eso la ilegitimidad es la mamá de todas las acechanzas diabólicas en tu contra. Es la mamá. Y por eso lo enseñamos en niveles de crecimiento. Y pareciera que cuando empiezan a escuchar de esto, me doy cuenta que muchos dejan de estudiar porque dicen: híjole, me están leyendo mis cartitas. Pero es que Dios quiere hacerte libre y la verdad te hará libre. Entonces, así como Moisés se rehusó llamarse egipcio, nosotros también necesitamos rehusar llamarnos como el mundo nos llama. Tu identidad entonces no proviene de lo que haces, sino de dónde es tu origen, y tu origen es de Dios. No te estoy diciendo que eres un Dios, te estoy diciendo que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Ahora fíjate, el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, y ahí el apóstol Pablo ya era viejito, fue de los últimos libros que él escribió. Y Filipenses 3, 5 al 8, él habla de su identidad. Y fíjate lo que dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué grueso que él pueda decir de sí mismo: yo, en cuanto a la ley, era irreprensible, era fariseo, hebreo, benjaminita, del linaje de Israel. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida. Diga pérdida. Por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Este es el amor, esta es la fe que toma decisiones para separarnos del mundo, y esa es la fe que tuvo Moisés. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Diga conmigo: por basura. Para ganar a Cristo. Diga: para ganar a Cristo. ¿Quieres seguir buscando en la basura? Entonces no estemos buscando lo que el mundo nos ofrece.
Eso es basura, según lo que dice Pablo. No busquemos en la basura. Tu identidad ya no tiene que ver con lo que el mundo, que es Egipto, lo que el mundo te ofrece. Tenemos que decidir. Aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, fue una decisión de fe. Y cuando tú decidiste seguir a Cristo, hiciste la oración: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. ¿A poco tuviste duda de que a ver si te había recibido o no? No, tú dijiste: ya soy cristiano, ya, y ahora sí ya me pueden decir aleluya. Hermanito, hermanita, ahora sí díganme el aleluyita, como quieras, porque ya es parte de mi identidad. Ahora, versículo 26 de Hebreos 11, sigue hablando de Moisés. Consideró, otra vez tomó una decisión. Sigue hablando de la fe de Moisés. Consideró que el oprobio por causa del Mesías. Y ahí me quedé pensando: ¿cómo que por causa del Mesías? A ver, espérate. ¿Cómo? Si Moisés, ¿cómo? ¿Por qué estás mezclando a Moisés? Porque casi siempre cuando se habla del Antiguo Testamento se habla de Moisés. Y Cristo es de Mateo para acá, ¿no? Donde Jesús. Entonces, ¿cómo me estás mezclando el mero de la ley? Pues sí, porque aún en la ley se necesita fe para ser irreprensible, como lo fue Pablo y Moisés. Dice: consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O la Reina Valera dice: en el galardón. Ahora, ¿qué significa oprobio? Oprobio significa insulto, burla, menosprecio, vergüenza, descrédito, sufrimiento. Fíjate, él por la fe consideró, tomó una decisión. La fe te lleva a tomar decisiones. Si estás pecando, la fe te lleva a tomar la decisión de dejar de pecar. Porque Moisés dice que prefirió ser maltratado con su pueblo a los deleites del pecado. Y ahora dice: él consideró que el oprobio por causa del Mesías, quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo le está revelando a el escritor de Hebreos que Moisés tuvo una revelación del Mesías. Moisés tuvo una revelación del Mesías. Y hoy me tocó leer en Lucas precisamente el momento en que Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos que no aguantaron el sueño. Y después cuando se despiertan, ven a Moisés hablando con Jesús. Y Pedro, medio borracho del sueño, le dice: está bien chido, aquí hay que quedarse. Moisés tuvo una revelación del Mesías. Por eso podemos decir, consideró, la fe lo llevó a tomar la decisión que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza. Diga conmigo: riqueza, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Ahora, ¿cuántos años tenía cuando él huyó de Egipto? 40. ¿Y cuántos años tenía cuando la zarza ardía y no se consumía y era la voz de Dios que lo llamaba? 80. ¿Tú crees que en esos 40 años no ha de haber dicho: qué tonto, qué fue lo que hice? Allá en el palacio estaba yo bien chido, tenía comida, no tenía que trabajar, y aquí estoy cuidando ovejas que ni siquiera son mías, son de mi suegro. ¿Verdad que sí? Sin embargo, Dios trató en esos 40 años, y lo que para ti y para mí: Señor, ya es tarde, me hubieras llamado cuando tenía 40. Ahorita que estoy tartamudo, medio ciego, medio sordo, medio burro. Bueno, eso no lo dijo, ¿verdad? Pero en Éxodo 3 y 4 vas a darte cuenta que sí dijo un poquito de eso. ¿Y para qué me buscas ahorita? Ya está muy difícil esto, ya no, Señor. Sin embargo, Dios, diga conmigo, Dios tiene la última palabra. Y pudo encontrar en Moisés a los 80 años, aunque sea del tamaño de la mostaza, fe
en Moisés. Por eso creo que Moisés tuvo una revelación, porque eso es lo que dice por el Espíritu Santo el escritor de Hebreos. Romanos 8:18, de hecho, dice el escritor de Romanos 8:18, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Diga conmigo, sufrimientos actuales, con la gloria venidera, o con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Hermanos, lo que te estoy diciendo y lo que la fe de Moisés nos está enseñando es que debemos de tomar decisiones de darle la espalda al mundo, al Egipto espiritual. Porque dice que aún no solamente lo que Egipto te da en riqueza, dinero, opulencia, fama, no nada más eso, sino aún los sufrimientos. ¿Cuántos sabemos que con sufrimiento estamos flojitos y cooperando? ¿Cuántos sabemos que no es hasta después de una crisis que nuestros ojos espirituales se abren y decimos: qué burro fui atrás, cómo tomé esas decisiones tan burras? Ah, pues sí, porque era burro. Un burro hace decisiones burras. Pero ya no soy burro, ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy heredero de las riquezas espirituales que Jesús compró por mí a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí el Señor me hizo su hijo, me hizo libre de este pecado. Ya no soy burro, ya no pienso como burro, ahora soy hijo de Dios. Aleluya. Vamos a seguir, nos faltan 3 versículos. Hebreos 11:27. Por la fe, sigue hablando del Moy, por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey. ¿Tú crees que el rey no pudo haberlo encontrado con Jetro y con su esposa Cusita, que quiere decir que era de tez negra? Era de raza negra su esposa. ¿Tú crees que no le hubieran dicho: el Moy está allá con los negritos, allá se quedó y tiene 2 hijos y cuida las ovejas? El rey pudo haberlo matado, seguro que sí, de la potencia más grande. No hemos visto esos ¿cómo se dice? Estudios que hacen de que fulano de tal era espía y 20 años después lo encontraron en tal lugar, pero lo encontraron. Pues Egipto era lo más chido de ese tiempo. Y él dice que por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como viendo al invisible, como si estuviera viendo al invisible. Vámonos rápidamente al Salmo 27, 1 al 3, y dice así el Salmo 27, el rey David diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle en mi contra, yo mantendré la confianza. Otra vez, dígalo conmigo: yo mantendré la confianza. Otra vez, yo mantendré la confianza. Esa es la fe que Dios está esperando. Por eso dice: no es que si Jesús vendrá o no vendrá. Jesús vendrá otra vez por su pueblo, pero la verdadera pregunta es si hallará fe en la tierra. Por lo menos diga: aquí en Coyoacán y aquí en este lugar habemos unos. Yo mantendré mi confianza. Él no tuvo miedo a la ira del rey. Vámonos a Hebreos 11:28. Moisés, sigue hablando de Moisés, por la fe, y sigue hablando de decisiones. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel.
Sigue diciendo que la fe toma decisiones. Pudo haber habido israelitas que hayan dicho: ¿a poco nada más con la sangre de este corderito pintado en el dintel no va a morir mi hijo? ¿A poco? Tuvieron que decidir por fe y decir: ¿qué tengo que hacer? Sin cuestionar. Sí, se corta. ¿Y se acuerdan cómo era la Pascua, esa primera Pascua? Dice: van a comer la carne de prisa y vestidos. Yo la verdad le hubiera dicho: Señor, o hago la cena o hago la maleta. ¿Sí se acuerdan? Sí lo han leído, ¿no? Que les dice: vístanse y así van a hacer maleta porque se van. Pero también van a hacer la cena y se la van a comer con las zapatillas. No, no es cierto, ya como para salir. Y sí, la verdad yo me puse a pensar, dije: yo hubiera dicho: o hago la cena o hago las maletas, porque ya se iban. Y dice la palabra que aún los egipcios de alrededor les entregaron sus bienes, sus joyas, y les dijeron: ya váyanse. Yo le hubiera dicho: no, ya no me cabe. Cobran 1,300 la maleta extra. Hermanos, todo eso tuvo que ser por fe, y la fe los llevó a decidir que aunque la sangre de ese corderito no tenía poder en sí misma, la obediencia de poner la sangre del corderito en el dintel de la puerta lo hacía poderosa. ¿Es tu obediencia a Dios lo que hace que las puertas se abran? Y es nuestra desobediencia lo que hace que las puertas se cierren. Por eso dice: por la fe Moisés celebró la Pascua. Y por eso hoy, mire, me acuerdo de mi jefe. Ay, sí, se me olvida que no me puedo mover también. No, ahí déjalo. Se me olvida. Pero bueno, ¿sabe? Me recuerdo cuando le prediqué a mi jefe, que lo trajeron de la India. Y yo le predicaba a Cristo y me decía: ya no me prediques, yo no quiero ser. Se me hace muy difícil creer que Dios se hizo carne y que vivió entre nosotros y que vivió una vida santa y que lo mataron y que resucitó y que nada más por creer en Él yo voy a tener vida. Se me hace absurdo. Y entonces le dije: ok, bueno, entonces, pues ¿tú en qué crees? Me dice: pues yo venero las vacas. Le digo: ¿y por qué? Pues porque Dios envió mensajeros y como no había caballos, pues había vacas. Bueno, no me dijo que no había caballos, me dijo que se subieron sobre las vacas y se pusieron a predicar de ese Dios sobre las vacas, y por eso las vacas se deben de venerar. Le dije: mano, eso se me hace a mí más absurdo. Pero la verdad es que se necesita fe. Se necesita fe para creer que una vez que tú le has dado tu vida a Jesús, una vez salvo, siempre salvo. Y si esa persona regresa, nunca fue salva. Por eso dice Mateo 7:15: por sus frutos los conocerán. Por la fe celebró la Pascua, versículo 28, y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Entonces esta era, como decíamos, la última plaga. Y ellos por la fe obedecieron y no tocó a los primogénitos de Israel. Todo fue por la fe. Voy a terminar con el versículo 29 de Hebreos 11. Por la fe voy a seguir con algunos versículos más que no son de Hebreos, pero voy a terminar con Hebreos 11:29. Dice: por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Esto es impresionante porque ahora ya no nada más está hablando aquí en estos versículos. El versículo 23, 24, el del versículo 23 habla de la fe de los papás de Moi. Los otros versículos hasta el 28 habla de la fe de Moisés y del pueblo de Israel para poner la sangre. Y aquí
sigue hablando de la fe del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Por eso lo agrupé todo en este mismo mensaje. Por la fe, el pueblo tomó la decisión de cruzar el Mar Rojo como por tierra seca. Tuvo que ser fe porque imagínate una pared de agua aquí, otra pared de agua acá. ¿Tú hubieras pasado? O sea, hay que ser sinceros. Todo esto es por fe. Y es impresionante porque a lo mejor había niños que tocaban el agua. Pues los niños ya sabes cómo son, si pintan las paredes, que no pintaran el agua. Ellos iban ahí. Oye, o sea, qué terror de que con cualquier momento un pececito se quiera saltar al otro lado y una a las paredes, no sé. Qué impresionante. ¿No? Pero bueno, sé que el Mar Rojo o el Mar de los Juncos dice que ellos pasaron como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, ¿qué sucedió? Se ahogaron. Quiero que vayamos a Éxodo. Voy a ver un poquito de Éxodo para ahondar en este último versículo 29 de Hebreos 11. Éxodo 14:11 dice: entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Se te hace fe eso? O sea que sí, no eran tan diferentes como tú y como yo. Porque el versículo 13, más adelante, Moisés les dice: no tengan miedo, respondió Moisés, mantengan sus posiciones. ¿Por qué? Porque de este lado estaba el desierto, aquí estaba el Mar Rojo y atrás estaba el ejército de Egipto. Y no venían para saludarlos, ni para ver cómo estaban. Los extrañamos. Ay, cuánto te extraño. No. Por eso dice: nos has traído a matar. Y dice: a esos egipcios, dice, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Versículo 14: ustedes quédense quietos. Me imagino al Moisés desesperado. Aguanten. Ustedes estén quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor, fíjate, Él está pensando: ahorita Dios los va a matar a todos y seguramente van a salir no sé, espadas del cielo y los van a matar. Pero presentará, él tenía la fe que el pueblo no tenía. Pero al mismo tiempo que les estaba diciendo: el Señor presentará batalla por ustedes, pero el Señor le dice a Moisés en ese momento: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo, dice el Señor, versículo 17 de Éxodo 14: yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y de sus jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Algo que me llama la atención es que tú puedes seguir leyendo Éxodo 13, que cuando vienen los egipcios detrás de ellos, el cuidado de Dios en la nube, que primero los estaba dirigiendo por la parte frontal, cuando viene el pueblo de Faraón, Dios se pasa atrás. Y dice que de tal manera que de día el campamento de los israelitas tenían luz y el campamento de los egipcios tenían oscuridad, y nunca se juntaron. Cristo está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 de Corintios 10:4 dice, hablando del pueblo de Israel en Egipto:
y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. La roca que los acompañaba, la nube, la columna de fuego de noche y la nube de día. Esa es la roca que los acompañaba, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Y todo esto, dice el versículo 11 de Primera de Corintios 10, y todo esto le sucedió a aquellos para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos, que está diciendo que Cristo está con nosotros. Entonces, ahora sí ya terminé. Tanto relajo. Bueno, yo no sé si se pudo conectar el wifi, pero los que estuvieron viéndonos a través del Face de nuestro hermano Germán y el Facebook de Alma Salgado, quiero decirles que este mensaje me da tanta esperanza, porque la fe te lleva a tomar buenas decisiones. Aunque las personas a tu lado digan que estás loca, ¿qué te pasa, vieja? ¿Qué te pasa, varón de Dios? ¿Cómo vas a invertir ahorita? Ahorita no puedes invertir, pero si Dios te dice que des el paso de fe, la fe nos lleva a tomar decisiones. Moisés, los padres de Moisés tomaron la decisión de guardarlo 3 meses. Moisés, ya adulto, renunció. Tomó la decisión de renunciar, de ser llamado hijo de Faraón. Por la fe prefirió el maltrato con el pueblo de Dios a los placeres del pecado. Por la fe Moisés consideró, quiere decir que lo puso en una balanza. Consideró el oprobio, la vergüenza, el descrédito, la burla por causa del Mesías, la roca que lo seguía. Moisés tuvo una revelación de nuestro Cristo. Por eso Jesús le decía a los fariseos y a los escribas y los de la ley, les decía, los expertos de la ley: ¿cuántos quisieron ver lo que hoy ustedes ven? ¿Cuántos profetas vieron este día? Y ustedes, por eso cuando da los ayes, Jesús dice: ay de Corazín, ay de fulano, de este pueblo, ay de aquel otro pueblo. Está diciendo: si ustedes vieran quién es el que los está visitando. Moisés pudo ver la roca y prefirió el oprobio a las riquezas de los tesoros de Egipto, porque él tenía puesta la mirada en una recompensa. ¿Tienes puesta tu mirada en esa recompensa? Porque sí hay recompensa, porque sí hay un premio. Por la fe, el pueblo, Moisés, cruzaron el Mar Rojo. Por la fe. Póngase de pie, por favor. Vamos a seguir estudiando. Es impresionante el libro de Hebreos. Y ya Dios me está diciendo que el libro sigue. Estoy muy emocionada. Ya quiero empezar a estudiar el otro libro. Todavía no termino este. Pero la Biblia me encanta. Me apasiona. La palabra de Dios es viva. Y muchas veces estoy triste como tú, desanimada como tú, pero le pongo play, porque yo soy auditiva. Más que visual, yo soy auditiva. Y escucho la palabra y me emociono. Y me imagino lo que está sucediendo. Y luego, después de los años que estudio, que el hebreo, que el griego, me doy cuenta que mi imaginación de hace 20 años estaba mal. Pero bueno, Dios va cambiando conforme conocemos la raíz etimológica de todas estas palabras que el español no alcanza a describir.
nuestro amor por Cristo crece. Nuestra fe por la herencia eterna en el cielo crece. Y empezamos a mirar la muerte desde otro punto de vista, sobre todo en estos tiempos donde hay tantos que conocemos que han partido. Ya no puedes estar en depresión, porque hay una recompensa, hay una herencia inmarcesible, dice el apóstol Pedro, inmaculada, incontaminada. Pongamos nuestra mirada ahí. Por eso Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Qué impresionante eso, ¿no? Ver a alguien que no se ve, ver al invisible. Padre Santo y bueno, hoy hemos aprendido de Moisés, de los padres de Moisés y del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, que la fe nos lleva a tomar decisiones. Decisiones de guardarnos en pureza sexual para ti. Decisiones de guardar nuestro corazón para ti. Decisiones de darle la espalda al pecado, a ese chocolate que el enemigo nos muestra que dura 30 segundos, y las consecuencias de eso puede durar años. Señor, perdónanos, porque muchos de nosotros estamos viviendo consecuencias de una falta de fe en el pasado. Padre, perdónanos por favor, y ayúdanos a ser como lo fue Moisés y cada uno de estos héroes de la fe que hemos estado estudiando según Hebreos capítulo 11. Señor, gracias, porque hoy sabemos que la fe toma decisiones. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.